Bueno, buenas noches. El siguiente video es con la finalidad de poder explicar o de darles una idea acerca del trabajo que se tiene que hacer en el análisis de señales de audio. Tiene que ser para el proyecto. En el caso de ustedes les corresponde estudiar la voz humana y estudiar los formantes del habla, como son las vocales. En este caso vamos a analizar un sonido de audio. Yo lo tengo aquí renombrado como pajarito. Sí, el sonido de un ave. Y les voy a enseñar cómo se construye el espectrograma. En mi caso, como ya les había mencionado, yo estoy trabajando con Python. Ya casi no lo hago con MATLAB, a menos que esté obligado por los requerimientos de algún trabajo. Y bueno, ustedes tienen la libertad de hacerlo con MATLAB. Si quieren usar Python, pueden usar Python. De todas maneras, MATLAB tiene las mismas funciones o muy parecidas de las que tiene Python para calcular la transformada rápida de Fourier y construir un espectrograma, aunque en este caso es un poquito más complejo de lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, depende de realmente qué tan complejo ustedes quieren llevar cada proyecto. Entonces fíjense aquí, esto es parte que tenemos aquí arriba del código, es simplemente lo que utiliza Python para poder importar las bibliotecas. Tenemos la biblioteca NP. Vamos a exportar FFTPack, que es de la biblioteca CP. CP van a ver que es algo muy parecido a MATLAB. Es como una versión libre de MATLAB en Python. Y bueno, SkyMatch para poder, van a ver que nos sirve para aplicar ventanas. Entonces les voy a explicar un poco lo que es una ventana en el filtrado de señales. Entonces lo primero, para que vean un pequeño ejemplo, es ver cómo se va comportando o cómo funciona la función FFPack. Aquí tenemos una frecuencia de 10, vamos a poner una señal que tenga una frecuencia de 10 Hz, una frecuencia de muestreo de 100 y un tamaño de corte de pedazo de la señal de 1024. Sí, esto no lo vamos a usar, pero se va a ver más adelante. Entonces, bueno, aquí ya el código se ejecutó, no voy a volverlo a ejecutar. Fíjense que aquí el linspace es lo parecido a la función de MATLAB para generar un vector de caracteres espaciados por cierto tipo, por cierto número de puntos. Fíjense que aquí estoy generando un espacio de puntos de 0 a 2 en donde voy a tener unas 200 muestras, ¿sí? Porque ese es el muestrado 2 por 200. Luego voy a usar la función npec, donde está la función seno. ¿Sí? Otra vez sintaxis de Python. Y voy a obtener los valores en X. Tengo los valores en T, igual como si hiciera MATLAB, pero voy a tener los valores en X para poder realizar el gráfico. En este caso voy a multiplicar por la frecuencia, por 2, por pi, por T. Una función sinusoidal típica. Luego esto que tenemos acá es simplemente una sintaxis para graficar en Python. Como pueden ver aquí, uno lo primero que hace es generar la entidad plot antes de hacer cálculos sobre ella. Es muy parecido a como se hace en R. Pero bueno, ploteo T versus X, le pongo mis labels, tiempo y amplitud, y aquí tenemos el resultado. Tenemos una onda sinusoidal de frecuencia de 10 Hz, o sea, de un periodo 1 entre 10. Así que cada 0.1 segundos prácticamente se va a repetir el periodo, eso es lo que ustedes pueden ver aquí. Entonces simplemente vamos a ver qué pasa con nuestra transformada rápida de Fourier. Calculamos aquí, aplicamos la función. Igual ustedes van a ver que MATLAB se tiene la manera de aplicar la transformada rápida de Fourier. En este caso así se aplica utilizando el FFTPack de CP. Ustedes van a ver que vamos a hacerlo aquí en la consola. Tenemos esto. Miren.
está generando en X, tenemos un vector grande de números complejos. Y en frecuencias, pues tenemos una frecuencia que va desde 0, de un valor negativo, vamos a ver, eso está por aquí en medio, como desde menos 50 hasta 50. Son las frecuencias en Hertz que van a tratar de graficar. Fíjense que en el vector X tenemos valores tanto reales como imaginarios, o sea, va a ser bastante normal en encontrarlo. Fíjense, si queremos calcular el valor absoluto, tenemos que es valor absoluto, es como si estuviéramos calculando de un número complejo, estamos calculando su magnitud. Entonces fíjense que aquí vamos a tener un valor valor positivo muy grande de magnitud para ciertas frecuencias, que van a ser las frecuencias, van a ser los armónicos fundamentales de la serie de Fourier. Entonces fíjense que aquí esta transformada rápida de Fourier me identificó el armónico principal 10. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno calcula de manera teórica la transformada de Fourier? Uno lo que calcula son la descomposición de señales sinusoidales o cosenoidales elementales, si es la forma trigonométrica, o en este caso de exponenciales complejas. Y es aquí donde está, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora vamos a construir lo que es el espectrograma. Entonces fíjense que aquí no estoy usando como tal plot, sino estoy usando Steam. También podría tratar de usar plot, creo, si no me equivoco. Y obtenemos, bueno, ya va, no quería ejecutarlo completo, solamente quería ejecutar esta partecita que está acá. En teoría eso debería darme una curva tipo la campana de Gauss, pero en este caso pues ya lo hice con Steam, no me está dejando cambiarlo, hacerlo como tal por los cálculos que ya hice anteriormente. Pero bueno, sí, yo se copió otra vez y se volvió loco. Ahí está. Fíjense que tenemos un pico en 10 y un pico en menos 10. El de 10 en teoría tiene sentido porque es una onda sinusoidal con frecuencia 10. Ese va a ser el armónico que estamos identificando. Pero ahora viene a decirnos por qué tenemos uno de menos 10. Aunque nosotros inicialmente tengamos una onda sinusoidal, deben recordar que la forma trigonométrica de la serie de Fourier no es más que una otra representación de lo que realmente representa. La serie de Fourier realmente está trabajando con respecto a exponenciales complejas. Que eso, como no sé si recordarán que les dije en clase, que a la final se ve como una onda sinusoidal en el plano real y se ve otra onda sinusoidal o otra onda cosenoidal en el plano complejo al hacer la exponencial compleja. Y al sumar dos exponenciales complejas nos va a dar que se suman las partes reales de la señal y se restan las partes complejas y nos queda una señal real, que es el inicio, que es lo real, que es la señal que tenemos inicio, que tenemos señal real. O sea, en ciertos casos, la parte negativa, porque no tiene sentido, nosotros tengamos una frecuencia negativa, dado que si 10 Hz nos dice que se ocurre un periodo cada 10 segundos, ¿qué quiere decir que ocurre en menos 10 Hz? Que es más lento, que es más rápido, no tiene sentido físico. Entonces, en otras palabras, la parte negativa de un diagrama de espectro nos va a ayudar a definir si una señal es real o no. En este caso ya desde el inicio sabemos que es real, por lo que va a tener una simetría de este lado. Sí, bueno, eso es más o menos como van ustedes a tratar de usar. Traten de usar siempre un Steam, no, yo creo que también no les ejemplo, pero Steam también está en MATLAB y sirve para graficar señales discretas, que se vea de esta manera, no se vea como si era un plot normal, se vería esto de la siguiente manera.
una curva aquí, sube aquí, se va otra curva aquí y baja aquí. Se verán dos curvas muy cerradas. Ok, ahora vamos con la parte del audio. Fíjense que estoy cargando el audio normalmente, igualito en MATLAB. Ustedes tienen una función para leer audios de formato tipo WAV. En este caso, la función de MATLAB nos devuelve el parámetro rate y el audio, que es como tal la variable con la que vamos a trabajar. En rate simplemente tenemos la frecuencia de muestreo. Acuérdense que un sonido es el grabar un sonido es convertir a algo analógico, digamos nuestra voz, a algo digital, y eso se hace con cierta frecuencia de muestreo, que ya al final eso depende de la calidad del sonido o la calidad de la grabación. Entonces ya cuando ustedes ven, recuerdan la calidad del sonido estaba dado en cierto valor cuando se trataba, bueno, si digo cassette, me estoy muy viejo, si no puedo decir un CD, un MP3, etc. Ustedes podían calcular y eso también dependía del tamaño del archivo. Entonces en este caso, el audio que estoy usando también es un audio estéreo, tiene varios canales, y para que sea más sencillo en nuestro análisis, lo que hago es sumar los dos canales y hallar un promedio, que es lo que estoy haciendo aquí. En el caso que cuando ustedes vayan a grabar su voz con micrófono, pues de pronto ponen grabar de una vez en sonido mono y no tienen que hacer un promedio. O sea, en el caso, acuérdense, si tienen dos canales, para que sus resultados sean más exactos, tienen que hacer un promedio de todos los canales. Luego calculamos un n simplemente va a ser el tamaño total del audio, las muestras que tiene el audio, o sea, simplemente cada elemento, para más o menos determinar la duración. O sea, n es el tamaño, digamos, del vector que responde el audio. En este caso, nuestra duración es de 30.51 segundos del audio. Entonces eso lo vamos a dividir entre el número de muestras y eso nos da cada segundo que se estaba tomando aquí. Vamos entonces a hacer un gráfico del audio como tal. Y tenemos aquí que este sería el audio de nuestro pajarito. Pueden ver aquí respecto al tiempo, pues realmente uno no puede decir nada. Lo más que uno puede decir es que en este periodo había un sonido. Recuerden que mientras más alto sea el voltaje que ustedes envían a una corneta, el sonido es más agudo, mientras sea más pequeño es más grave. Entonces eso simplemente quiere decir eso. Mientras debemos medio identificar aquí que en los picos tenemos un sonido más alto y más agudo. ¿Ven? Ustedes lo van a ver cuando escuchen el sonido del pajarito. Y bueno, para nosotros poder realizar mejor el estudio, tenemos que pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, que es lo que ustedes tienen que hacer con la voz. Para eso nosotros vamos a dividir, bueno, en este caso, como yo tengo un audio con respecto al tiempo y hay una gran cantidad de notas aquí, tengo que tratar de identificarlas todas con respecto al tiempo. En el caso de ustedes, que sí puedan hacer algo muy sencillo, como solamente grabar una vocal, una A o una E y no cambiar nunca ese sonido, no tienen que hacer identificación de varios sonidos. En el caso de este sonido del pajarito, hay bastantes notas y a uno le gusta identificar cada una de ellas. Entonces uno tiene que buscar la manera de hallar las frecuencias en el tiempo para poder identificar cada nota. Otra vez repito, como ustedes van a identificar una sola vocal en cada audio, en esta primera parte no tienen que hacer la parte de las ventanas. De pronto más adelante, casi finalizando, sí vayan a tener que hacerlo. Entonces, aquí en MATLAB, no, en Python, tenemos una función útil que se llama Windows, ¿no? Que lo que hace simplemente, estoy creando aquí 100 ventanas de 1024 muestras, que es el tamaño de M. Recuerden que esto es simplemente una forma de hacer una partición de un vector de algo al audio. Ustedes pueden hacerlo de manera manual o pueden usar alguna función que ya esté puesta. Entonces fíjense acá, ahora cómo nos cambia el shape o la cantidad de muestras que tiene realmente el audio. Fíjense que el audio original tenía
bueno, 1.345.536 elementos, y ahora al dividirlo en 100, cada uno va a tener 13.946 de 1024. Otra razón para hacerlo de la siguiente manera es que esto está haciendo que las muestras se solapen cada 100 elementos. ¿Qué quiere decir? Estoy tomando una muestra desde aquí hasta acá, 1024 muestras. Luego me muevo de aquí 100 elementos, tomo otra. Luego me muevo de aquí 100 elementos, o sea, cada ventana se va a solapar por 1024 elementos. Ahora tengo que calcular las ventanas de Hamming, no de Hamming. Hamming es otro tipo de filtrado. Hamming, por lo general, las ventanas de Hamming se usan cuando uno no conoce el origen de la señal, o uno no tiene más o menos idea de qué es lo que va a filtrar en la ventana más general, y es por lo general la que uno utiliza primero cuando no sabe realmente qué es lo que va a necesitar de esta señal, una ventana muy general. Simplemente ¿qué es lo que hace? Es, digamos, centrar las frecuencias que ustedes van a querer ver, dependiendo de el tipo de ventana. Ustedes pueden buscar en internet ventanas de filtrado, y les va a aparecer bastante información. Entonces aplicamos las ventanas a cada uno de nuestros elementos particionados. Esto lo hice yo de manera para debuguear que estaba pasando. Tenía un error hace rato, pero ya en este caso ya está solucionado. Y bueno, ahora aquí vamos a construir el espectro, o sea, lo mismo que yo hice para la función sinusoidal arriba, pero para cada uno de los slices que tenemos acá. Fíjense que se tenía allá la parte negativa y la parte positiva. En este caso, yo ya presupongo que el sonido de un pajarito es una señal netamente real. No tiene interés la parte imaginaria, no tiene parte imaginaria. Entonces, una manera de yo eliminar la parte de frecuencia negativa de este vector lo hago de la siguiente manera. Me voy un elemento para allá, y todos esos elementos menos uno me sirve para eliminar la parte negativa. O sea, una manera de hacerlo. Pueden hacerlo también de otra manera, una manera simplificada de manejo de vectores en Python. Entonces aquí ya va a tener la magnitud del espectro de la parte positiva. Recuerden otra vez que ustedes realmente pueden tener, para hacer un espectro, pueden tener la parte real y la parte compleja. En este caso me importa es la magnitud. Y bueno, simplemente creo mi ventana, creo mi diagrama de espectros, dependiendo de cómo ustedes lo quieran. Y aquí lo tenemos. Fíjense que cada uno de estos elementos en el tiempo representa lo que se ve arriba de la función sinusoidal. Si nosotros hiciéramos esto aquí en la función sinusoidal, tendríamos aquí en 10 tendríamos un valor muy pintado, y lo demás sería azul. Simplemente representa esto. Este color verde representa la altura. Eso es justamente lo que estoy haciendo aquí. Estoy tratando de hacer una representación en 3 dimensiones con colores de una señal. Es por eso que estoy usando aquí genero ese va a ser mi valor de lo que le va a dar el valor a los colores. Lo vuelvo su valor absoluto, lo multiplico por un logaritmo de 20 para suavizarlo un poco, para que no sea tan agresivo. Y en vez de hacer un plot normal, voy a hacer un plot con InShow. En el caso de MATLAB, yo creo que, si no recuerdo, esto es hacer un heat map, un mapa de calor, en donde yo voy a darle el rango de los colores, y voy a graficar en el tiempo y la frecuencia. ¿Sí? Es otra manera de hacer un gráfico en 3D. Lo voy a poner aquí. Es un heat map en MATLAB, mapa de calor. Heat map en MATLAB. Vean cómo lo pueden utilizar. Y bueno, grafico aquí mi mapa de calor. Fíjense que esto fue una manera de hacerlo, ¿no? Para poder que ustedes entendieran qué es lo que se está haciendo esta cosa. Sin embargo, CPy aquí en
está aquí abajo. Aquí en el paquete Signal tiene una manera de hacerlo bastante, ya pueden hacerlo en un solo comando también es válido. No les voy a pedir que lo hagan, porque si quieren simplemente utilizar el comando pueden hacerlo así para que se vea el video. Igual aquí defino mi ventana de tipo Hamming. Bueno, fíjense aquí qué pasa si por ejemplo cambio de Hamming a Hamming, cómo me varía la diferencia de los mapas de calor. Fíjense acá, si cambio de Hamming a Hamming tengo dos diferentes. Fíjense que se están centrando menos las frecuencias y se ve menos. Puedes identificar de una manera no tan clara los formantes si lo cambiamos a Hamming como lo hicimos paso a paso. Vamos a tener aquí está. A Hamming tenemos prácticamente la misma frecuencia, la misma señal que tenemos arriba. Otra vez tenemos aquí nuestros números de overlap va a ser m-1000, menos 100, perdón. Tenemos lo que es ya aquí el DEN, aquí vamos a hacer una escala de tipo espectro, vamos a levantar el Hamming, el audio, bla bla bla, etc. Aquí nos va a devolver ahora el vector de frecuencias y los tiempos y el valor. Esto lo que nos está devolviendo es el vector de colores. Aquí. El vector de colores, el vector de tiempo y el vector de frecuencias. Esto y el valor de cada uno de estos colores, dependiendo de lo que se esté haciendo. Fíjense que otra vez, aquí al vector de frecuencias lo voy a dividir entre 1000 porque él me lo está regresando en kilohertz. Yo quiero que se vea de 0 a 20, no quiero que vea aquí 0, 5000, 10.000, 15.000 y 20.000. Quiero que se vea de 10 a 20 para que esté mejor. Y nuevamente aplico aquí el suavizado con un logaritmo base 10. Y aquí elijo el tipo de colores. Y bueno, esto es más o menos lo que tendrían que hacer ustedes. Ustedes van a hacerlo solamente para una vocal, no tienen que hacerlo así a menos que ya lo estén haciendo en vivo. Otra cosa que les quería mencionar, era un documento aquí que les preparé. No voy a subir este código de todas maneras, no sé si lo usen. Si quieren usar Python, porque si quieren usar MATLAB. Y aquí fíjense esto que está acá. Un documento que estuve leyendo. Entonces fíjense acá. Aquí están grabando una variable A. Fíjense que son ondas sinusoidales. Acuérdense que ustedes lo que están haciendo al aplicar transformador rápido de Fourier es identificar o dividir esto en ondas sinusoidales elementales. Entonces, identificar los formantes otra vez se refiere simplemente a un cúmulo. Fíjense que aquí está el primer formante. Es el primer cúmulo es el más alto que se ve aquí. El primer cúmulo de ondas sinusoidales. Aquí tenemos el segundo, el tercero, el cuarto. En el caso de las vocales, de pronto el primero y el segundo es lo normal. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Obviamente, para poder hacer un identificador, lo que tienen que hacer es grabar varias notas con varias voces, identificar esto, cada uno que está acá, y hacer lo que se llama aquí, que tenemos lo que se llama mapa de carta de formantes. Aquí se van acumulando, por ejemplo, para la A, la B, la Z. Entonces tenemos aquí para el primer formante de la voz de 5 personas, está el primer formante en esta área, el segundo aquí, el tercero aquí. Para el tercer formante pasa esto, para el cuarto formante pasa esto. Fíjense aquí está el segundo formante, tanto para la A, E, I o U de varias personas. Entonces, si ustedes quisieran hacer después un identificador, ustedes luego de haber hecho su mapa de formante, ustedes tienen que ver si al aplicar el espectro cae en esta área, o en esta, o en esta, o en esta, el primer, el segundo, tercer, cuarto formante. Y si caen ahí, ustedes lo pueden identificar. Fíjense que también uno podría, ya luego de haber conocido esto de ciertas personas, uno podría tratar de emular o recrear estos sonidos. Como uno los recrea, simplemente creando ondas sinusoidales sintéticas de formante 1, formante 2, formante 3, formante 4 y poniéndole algo de ruido, ya que si no lo tienen totalmente va a sonar una voz muy electrónica. Pero bueno, esto se lo voy a compartir para que lo tengan ahí en el grupo.
Eso sería todo. Muchísimas gracias. Bye.